derivó en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé y su pareja Israel Vallarta. Israel jamás vincula a Florence, incluso bajo tortura. Pues que a 17 años de esta aprehensión, 3 sexenios y cualquier cantidad de administraciones, en ningún momento se ha logrado presentar pruebas verdaderamente contundentes que lo vinculen con absolutamente nada, ¿no? Fue un montaje. Y esto pues llegó a tal grado, ¿no?, que provocó un conflicto importante entre México y Francia, del escritor Jorge Volpi, que yo ya había leído también. Netflix estrenó la serie Florence Cassé Vallarta, una novela criminal. Son 5 capítulos nada más. Ayer te decía, te los vas a echar todos, ¿no? Creo que ibas en el primero, sí. Ibas a empezar el primero. Y se hace una reconstrucción, la verdad, muy bien hecha, de todo lo ocurrido aquel 8 de diciembre del 2005, cuando la entonces Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, desplegó todo un operativo en un rancho que derivó en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé y su pareja Israel Vallarta. Ellos estuvieron acusados de ser parte de una banda de secuestradores, esta banda que se conocía, identificada como los Zodiacos. Y lo que pasó es que ellos fueron detenidos el día 8, pero la noticia se dio a conocer hasta la mañana siguiente, porque hubo una recreación de los hechos. La AFI, a cargo de García Luna, recreó la detención ocurrida un día antes frente a las cámaras de los principales noticiarios de televisión del país. Fue un montaje y esto pues llegó a tal grado, ¿no?, que provocó un conflicto importante entre México y Francia y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente en el 2013, a principios, en enero del 2013, la Corte ordenó la liberación inmediata de Florence Cassé. Está súper interesante porque, a ver, quienes pues vivimos todo esto, ¿no? Yo no tenía el noticiario de la mañana, pero quienes vivimos todo esto, pues recordamos muy bien todo lo ocurrido. Y yo celebro no solamente el libro, que está muy interesante, de Jorge Volpi, pero este documental, esta docuserie que está súper bien lograda, que tiene todas las voces y que ha sido producida por Alejandro Gerber y por Pablo Cruz, son los productores, y a quienes vamos a tener en este momento vía Zoom. No sé si ya los tenemos. Alejandro y Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues antes que nada, si quieren los vemos a ellos dos en vez de verme yo, porque están en sitios distintos, o si nos podemos ver los tres en pantalla, pero si no, pues preferimos verlos a ellos. Felicidades, la verdad es que yo tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas, antes de que fuera estrenada, y me parece que es de una factura impecable. Muchas felicidades a los dos, Alejandro y Pablo. Muchas gracias, Adela. Oigan, ya estaba el libro. ¿Cómo es que deciden ahora hacer este documental para Netflix? ¿Ellos los buscan, ustedes lo proponen? ¿Cómo fue? Pues es un proyecto en el que venimos trabajando ya desde hace varios años, casi 4. Alejandro, Gerardo y tu servidor. Y empezó este proyecto cuando nos acercamos a Jorge para convencerlo de que éramos la mejor opción para hacer su libro en algún tipo de audiovisual. Okay. Comenzamos con una idea de hacerlo en una serie de ficción, porque se antoja mucho, ¿no? Cuando estás leyendo el libro y dices, uy, esto es una ficción, sería increíble. Pero yo ya podré hablar más Alejandro el guión, pero cuando empiezas a guionar y a ver cómo funcionaría, de quién es el punto de vista, etcétera, nos empezamos a dar cuenta que era muy complicado, que la ficción que nosotros tratáramos de hacer sería completamente inverosímil si no tenías alguien que te iba contando que esto era verdad y esto era mentira. Claro. Si no,
todo es una red de mentiras. Entonces, es que la verdad supera la ficción en este caso, supera ¿no? la ficción, Híjole, totalmente. Sí. Entonces les presentamos a Netflix la opción de hacer esta idea de volver a una cosa más de documental y Netflix dijo, no, a nosotros nos interesa el documental. Entonces, pues desde ahí Alejandro tuvo que tirar una cuanta página de guión a la basura, pero ya teníamos hecho todo el trabajo en unos pizarrones gigantescos que teníamos en la oficina, en donde sabíamos cada detalle, quién era importante que estuviera y quién no, y empezó a construirse esta docuserie, ¿no? Que te digo que ha sido bastante largo el proceso, pero sí, desde el día uno Netflix, digamos, fueron muy entusiastas y muy conocedores de lo que estábamos haciendo y nos han apoyado increíblemente en poder hacerlo de la manera correcta, porque como podrás entender, este documental no lo podíamos terminar sin que seguían pasando cosas y pues digo, hoy ya con el estreno nos dábamos cuenta que obviamente es súper relevante, pero pues había posibilidades no tan lejanas hace unos meses de que Israel saliera. Se hablaba de... Entonces, claro, no sabíamos si acabar de filmar o no. Y bueno, llegó un momento en que dijimos, oye, hay que acabar, porque si no, no vamos a acabar nunca. Bueno, o sea, decidamos que aquí se termina el periodo de entrevistas y continuemos con editar, porque, o sea, realmente no puedo... O sea, le falta, ¿no? Yo creo que da por un episodio más, pero... Pues bueno, no sé, Ali, si quieres complementar porque algo. Porque supongo que tienen mucho material, ¿no? No sé si tú, Pablo, o Alejandro quieran seguir. Tenemos muchísimo material, ¿no? Hicimos alrededor de 40 entrevistas con los 40 actores más principales, importantes de esta complicada historia. Cuando decimos actores, muy largas. Cuando decimos actores, para que no se confunda, porque esto no es una recreación y no es ficción, son pues quienes participaron de esto, ¿no? Los principales actores. La aclaración. Y un poco lo que nos topamos es que, en general, toda la gente que participó en esta historia y todos los periodistas que le han dado seguimiento en los últimos 17 años, tenían mucha necesidad de particularizar y precisar muchos aspectos que el tiempo y la síntesis han hecho que haya lecturas equívocas de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces nos quedó muy, muy claro que teníamos la difícil tarea de, en poco menos de 5 horas, ¿no? Lo que comprenden los 5 capítulos de la serie, pues de hacer una narrativa compleja que no simplificara el lugar que cada uno de los que participaron en esta historia tuvo y que permitiera hacer pues, no solo la narrativa de la historia, sino un retrato del complejo y fallido sistema judicial mexicano, ¿no? Sin duda, esta historia pues muestra esto que dices, ¿no? No solamente el complejo, el descompuesto sistema de justicia que hay en este país, ¿no? Y es de una oscuridad brutal, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, este primer paso por la ficción, digamos, estos breves meses en los que estuvimos trabajando sobre cómo hacer para llevarlo a la ficción, al final resultó muy útil para el documental porque nos permitió tener muchísima claridad sobre cuáles eran los puntos más importantes y sobre todo desenredar las distintas tramas, ¿no? Es una historia en donde se entrecruzan muchas cosas, desde el famoso montaje televisivo del cual tú hablabas al principio, pero también todo lo que ocurrió después judicialmente después, toda la trama de lo que ocurrió en la Suprema Corte cuando Florence Cassé fue finalmente liberada, sí. Y particularmente la historia menos escuchada, la que menos se ha trabajado y la que menos se ha difundido, que es la historia de todo lo que ha sufrido la familia Vallarta en los últimos 17 años a partir del 9 de diciembre de 2005. Sin duda. Y poco habíamos escuchado también de Florence Cassé, ¿no? En su testimonio en primera persona, digamos, porque pues ella había estado muy renuente a hablar con medios mexicanos, ¿no? La verdad. Sí, había una desconfianza, me parece muy justificada. Legítima, claro. Sí. Una persona que fue satanizada, ¿no? Aún lo es, de cierta manera, ¿no?
y que no había tenido el espacio de reparación del daño que sufrió ese 9 de diciembre del 2005, ¿no? Ese espacio para ella contar su versión de la historia, para ella contar cómo la vivió y también para que nos enteráramos de eso que Jorge Volpi en su novela trabajó de una manera espléndida, que es el previo de la historia, ¿no? De qué manera la figura de su hermano Sí. y estos 2 años que vivió en México antes de ser aprendida son fundamentales para entender por qué ocurrió esto y desde dónde vino, ¿no? ¿Con qué se quedan de esta historia? ¿Qué era lo que querían ustedes retratar? Entiendo que pues la relatoría de los hechos sin duda, ¿no? Pero ¿qué querían retratar ustedes, incluyendo a Jorge Volpi con su libro? ¿Y con qué se quedan luego de haber hecho todas estas entrevistas y haber recogido todos estos testimonios? Creo yo que la palabra central en todo esto es justicia, ¿no? ¿Cómo hacer justicia en una historia que se complejiza tanto cuando ha habido tantas versiones, tantas falsedades y tantas invenciones sobre ella, ¿no? Y de qué manera ir desentrañando el por qué ocurren las cosas y particularmente esta crítica a los excesos del poder y lo que ocurre cuando el poder pasa por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, en el caso tuyo, no sé, es tan compleja la historia, lo dicen tan bien, que a mí me queda un poco esto de cómo va a reaccionar la gente, ¿no? ¿Qué opinión se va a formar la gente? Que, vamos, una vez más, ustedes exponen los hechos, ¿no? Como hacemos los periodistas, y la gente, pues finalmente es la que forma su propio juicio. Pero aquí el caso es que hubo, pues, una injusticia y muchos abusos de poder, ¿no? Sí, y muchos distintos áreas de injusticia, ¿no? Desde las víctimas de secuestro que no han recibido justicia, cuyas historias son muy delicadas y cuyas declaraciones fueron constantemente transformadas, aparentemente manipuladas, al servicio de lo que necesitaba en ese momento el sistema de procuración de justicia, ¿no? Hasta los Florence Cassés de Israel Vallarta, ¿no? Injustamente encarcelados, ¿no? Hay que, siempre lo decimos, ¿no? Es muy importante decir que Israel Vallarta lleva 17 años preso sin recibir sentencia, ¿no? Sí. No ha recibido sentencia ni siquiera en primera instancia. Y eso, 17 años, una persona sin recibir sentencia, pues me parece que es inadmisible a todas luces, ¿no? Ahora, ¿ustedes tuvieron acceso de alguna manera? ¿Buscaron a Vallarta? Sí, claro, seguimos tratando. O sea, Alejandro tiene que ir a verse con él dentro de poco y llevamos en un proceso que nos ha durado 2 años. Y no nos han dejado, o sea, me imagino, o sea, no quiero apuntar a nadie. Pero ¿no? supongo que correos han ido, peticiones ¿no? Y no ha sido posible. A la derecha, a la izquierda, de vuelta, vuelvo a venir, esta ventanilla no, es complicado. Ajá. Es muy, muy complicado. Dale, digo, tú lo viviste en carne propia, fuiste hace poco al penal a dejar tus papeles, ¿no? Que te entrevistaron con pantuflas. Un par de veces, sí. A ver, o sea, primero hay que decir que se atravesó la pandemia y no había visitas a los penales. Exacto. En segundo lugar, Israel Vallarta ha pasado por 3 penales en los últimos 3 años. Estuvo en Puente Grande, sí. Después estuvo en Michoacán, en donde sufrió una serie de vejaciones, de las múltiples que ha sufrido, y más tarde fue trasladado al altiplano, ¿no? En todas esas instancias hubo intentos de acercarnos a él, hubo también asuntos que tienen que ver más con problemas de índole familiar, que generaron dificultades para poder acceder a ello. ¿Podemos saber cuáles? Hay ciertas diferencias entre los hermanos y la esposa de Israel Vallarta que complicaron un poco el panorama en algún momento. Pero también
lo que fue la constante es este constante burocratismo que procura desalentar y impedir cualquier tipo de acceso a él, ¿no? De alguna manera, la serie retrata cómo cada vez que Israel Vallarta habla por teléfono y empieza a hablar de lo sucedido, sus llamadas son cortadas, ¿no? Hubo un intento de meter papeles para que Gerardo Naranjo pudiera visitarlo, que fue infructuoso. Más tarde hubo un intento para que yo pudiera visitarlo, que también fue infructuoso. Y aparentemente ahora será posible hacer esa visita, ¿no? ¿Hay fecha? ¿Hay fecha? Todavía no es certera, pero parece que va bien. Y es próxima. Sí. Que es complicado, ¿no? En Almoloya. Almoloya es complicado. Digamos, la última vez que fui, efectivamente tuve que entrar en pantuflas por las propias disposiciones del penal, que exigen un vestuario específico, ¿no? Hay una anécdota que me parece muy extravagante, ¿no? Que es que afuera del penal de Almoloya pues hay gente que renta zapatos y pantalones y cosas para quien no lleva el vestuario adecuado, pero más allá de que es un penal de alta seguridad y que efectivamente tiene que tener sus medidas de seguridad muy estrictas, a mí siempre me queda la sensación de que son estrategias para impedir el acceso a las historias de las personas que están ahí internadas. Que entiendo que es un derecho, ¿no?, de los acusados, y es su decisión, el caso de querer hablar o con la prensa, con periodistas, en fin, etcétera. Pero corríjanme. Sí, o sea, me parece que está inscrito dentro de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la comunicación no puede ser una regulación penitenciaria. Sí. Ahora, estuvieron con Florence Cassé. ¿Qué impresión les dio a esta mujer luego de tantos años? Que yo creo que es una historia que pues no puede olvidar, ¿no? Fueron muchos años de su vida. ¿Qué impresión les dio? Pues mira, Ale no pudo acompañarnos tristemente porque había COVID en el mundo. Ajá. Y yo estaba por suerte en Europa en esas épocas y pude acompañar al equipo francés a la entrevista. Y la verdad es que pues es difícil navegar a Florence porque creo que pues ha sufrido mucho, ha estado en situaciones bastante de extremo, por lo cual pues tiene un arco reflejo de desconfianza a todo lo mexicano, aunque acabó casándose con mexicanos después y abrió un restaurante mexicano, o sea, la vida es compleja, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Muchos sentimientos encontrados y pues al final una dureza en su cara y un sentimiento, pues sí, de una eterna amargura por lo que vivía en México, ¿no? Sí. Por todos los sentidos, ¿no? Definitivamente. Ahora, yo creo que Israel tiene una historia que contar también, ¿no? Porque entiendo que sin duda Jorge Volpi ha dicho que pues efectivamente no era la cabeza, ¿no?, de esta organización, pero que pues era quien un poco se encargaba de pues cuidar o darles de comer o en fin a quienes estaban secuestrados, ¿no? Eso es parte de la primera declaración de Israel que fue hecha bajo tortura. Sí. Por lo tanto, habría que ponerla muy en cuestionamiento, ¿no? Después hay una segunda declaración en donde niega cualquier participación. Lo cierto es que, independientemente de eso, Israel jamás vincula a Florence, incluso bajo tortura. Pues que a 17 años de esta aprehensión, 3 sexenios y cualquier cantidad de administraciones, en ningún momento se ha logrado presentar pruebas verdaderamente contundentes que lo vinculen con absolutamente nada, ¿no? Lo que deberíamos decir en sentido estricto es que Israel Vallarta es inocente de todo aquello que se le ha culpado porque no hay ninguna prueba, ¿no? Las únicas pruebas son estas declaraciones de las víctimas de secuestro, que en primera instancia, en sus primeras declaraciones, no lo identificaron. Y en segunda, sí. Es hasta que las autoridades les dicen, mira, él fue,
que las víctimas dicen, ah, sí, él fue. Y después las declaraciones se van agravando, los detalles se van ajustando, y hay una voluminosa colección de pruebas presentadas tanto por Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, como por Mary Sainz, su esposa, que cuestionan de forma muy, muy clara que haya podido estar presente en estos secuestros de vinculado. los que se acusa, ¿no? Oye, el expediente es sumamente dudoso en ese sentido, absolutamente impreciso, terriblemente desaseado, y no se debería tomar en serio, ¿no? Por lo complejo que es, sí. en ese sentido. Por aquí alguien está preguntando que si hay testimonios de las víctimas. Bueno, hay de quienes quisieron dar su testimonio, ¿no? Efectivamente, buscamos a las víctimas, algunas quisieron hablar, hicimos entrevistas con ellos, salen en la serie, están ahí sus testimonios. Sí. Hay otras que prefirieron no hacerlo, y hay quien fue absolutamente ilocalizado. Ahora, qué personajes tan oscuros que aparecen en la serie. Si ya se sabían oscuros, ahora se ven pues en toda su, vamos, de cuerpo completo, ¿no? Reflejo de cuerpo completo como personajes muy, muy oscuros. Sí, o sea, creo que tenemos un retrato de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? Abstenerse por completo de las consecuencias de los propios actos, de parte de gente involucrada en el Estado o involucrada en relaciones de poder a muy alto nivel, que no tiene ningún reparo en pasar por encima de toda una serie de personas de forma sumamente violenta, ¿no? Brutal en muchos casos, y que aparentemente siguen reivindicando su actuación en esta historia. Sí. Ahora, finalmente les pregunto, iban haciendo la serie, iban documentándose de todo lo ocurrido y fueron cambiando de opinión. Es que otra vez es una historia tan compleja y que tuvo hasta consecuencias internacionales, ¿no? Una historia que llegó a la corte. ¿Qué fue pasando en ustedes conforme iban indagando más y más y más? Pues hasta la fecha, el otro día íbamos en la camioneta rumbo a una serie de entrevistas con Jorge Volpi, Gerardo y Pablo, y hasta la fecha seguimos especulando sobre distintos detalles y distintas pasajes teorías de la historia, ¿no? Conspiranoicas. Hemos pasado por todas, cada quien tiene su especulación favorita, ¿no? No las compartimos porque no sería serio, pues no. Son especulaciones y son opiniones propias, ¿no? Pero yo creo que sí, en ustedes mismos, pues pasaron por todo esto, ¿no? Vas escudriñando. Sí. Desde la opinión más superficial que puede tener una persona que no conoce el asunto, hasta lo que ocurre cuando lees el libro de Jorge. Ahora que vas a ver la serie. Las investigaciones de Manuel Stills, de Amiñá, de José Reveles, y cómo vas adquiriendo datos, contrastando fuentes, escuchando las posiciones oficiales, la lectura del expediente, por supuesto, ¿no? Que transforma por completo toda la idea que uno puede llegar a tener del caso. Y finalmente un arduo proceso de edición y de muchísimo debate en lo que sacar y fue un trabajo en equipo muy, muy importante entre nosotros para poder llegar al resultado final que presentamos. Sin duda. Ahora, supongo que no está en su interés ni su intención, ¿no? Que la gente diga es culpable o es inocente, uno y otro, ¿no? Sino el reflejo de un caso completamente contaminado y desaseado. En el que lo que sí creo que es importante
es que recuperemos la noción de presunción de inocencia como principio básico del derecho, ¿no? No podemos partir de la idea de que una persona es culpable porque ha sido señalada, básicamente porque genera este tipo de entuerto, ¿no? Tiene que haber un descargo de pruebas, tiene que haber un descargo de testimonios, se tienen que escuchar todas las voces involucradas, y la decisión de si una persona es inocente o culpable de aquello que se le acusa, pues tiene que ser una conclusión y no un a priori, ¿no? En este caso, esta historia, si algo es un retrato paradigmático de lo que ocurre cuando uno pasa por encima de la presunción de inocencia. Sin duda. Y que sin duda, creo, nomás para complementar, que pues la gente en su casa podrá también jugar a ser el juez, ¿no? Y antes tenía solo una versión, que es lo que nos dijeron por la tele, y ahora pues hay una elaboración más profunda, como en el libro, varios libros que hay, pero bueno, hay una diferencia enorme de verlo gráficamente, verlo en tu sofá, que leerse un librazo como el de Jorge, que pues son 500 y tantas páginas, sino, digamos, es otro, ¿no? Y ahí sí, obvio que pues cada quien toma una conclusión, no somos jueces, no queríamos que yo te iba a decir, es que justo, no somos quien para hacerlo. Exacto, ¿no? Pero justo ante un vacío, pues somos nosotros quienes nos erigimos en jueces, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? Pero ante el vacío, digo, de justicia o de pues de todo un proceso legal, aseado, documentado, etcétera, pues entonces pues es la gente la que finalmente, sin ninguna autoridad, nos erigimos en jueces. Pero pues si hay una persona 17 años sin sentencia, pues no sabemos pues si es culpable o es inocente, ¿no? El gran culpable en ese caso es quien genera ese vacío, ¿no? Exactamente, el sistema de justicia en nuestro país, sin duda. Yo de veras no quiero dejar de felicitarlos porque no debió de haber sido fácil. Recogieron muchísimos testimonios. El libro de Jorge, que pues lo retrata muy bien todo, es la relatoría también de los hechos, pero no es lo mismo llevarlo, ¿no?, a imágenes, ya toda esta recopilación de testimonios de más de 40 actores, los principales, decías tú hace un rato, y un trabajo de edición que no hubiera querido estar en sus zapatos, ¿no? Yo sé lo que es editar y tener que dejar fuera, y no solamente, pues es la valoración, no solamente es esto, pues podemos sacarlo, pero luego también la valoración es, pero es que si lo sacamos te puede llevar por otro lado la historia. No debió de haber sido nada fácil ese proceso. Y a mí no me queda más que felicitarlos mucho. Es un gran documento, un documento bien importante para nuestro país, y los felicito mucho, y la invitación la hacía yo desde hace un rato a todo el auditorio a que la vean, porque es una documental de muy buena factura y muy bien logrado. Y gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí luego les echo una llamadita para una consulta. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Está en Netflix la serie. Véanla porque es muy interesante. Hay gente que no sabe de este caso, claro, ¿no?, porque eran niños, pero sigue siendo tan vigente y tan actual, ¿no? Sobre todo con todo el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Exacto. O sea, ¿se acuerdan de la película Presunto Inocente? Sí, claro. ¿No? O sea, llevamos años hablando de esta misma tema, historia, ¿no? Del mismo tema. Porque sí, hubo las personas durante todo ese tiempo. Y además fue una época de muchos secuestros. Claro. Fue una época bien dolorosa. Entonces que decían que reconocían, pero que no, pero cómo se trató, porque ahí está el problema. O sea, si se hubieran hecho las cosas de forma correcta, pues claro, fue un desaseo brutal, o sea, ya desde la recreación. Sí, claro. Bueno, pues ahí ya cualquier juez te dice, pero esto no. Mete mucho ruido que la gente ya sienta, como estabas diciendo tú y lo comentaban los productores, sientas que Florencia es culpable porque te lo dice el instinto, porque te hace sentido, ¿no? Y pues lo que estamos viendo aquí, lo hemos platicado aquí con nuestros abogados, pues todos podemos caer en un supuesto en el que somos inocentes y estás injustamente en proceso. Y estamos dolidos como sociedad. Exacto, muy dolidos como sociedad, porque los secuestros estaban a la orden del día, ¿no?
número uno. Y número dos, esto que yo decía, ante el vacío claro. de justicia, de todo un proceso de judicial en nuestro país, pues todos nosotros nos erigimos en jueces. Claro. Sí. Es muy delicado. Oye, ¿qué tal el cambio de look de Olguita? ¿Cómo, Olguita? Sí. Sí, claro. Pues los años pasan. Sí, pero ella, o sea, ella siempre bien, pero sí dije, caray, mira. Sí, súper sí, bien, sí. súper fashion en ese momento. Sí. Bueno,